Teoría musical para no músicos, capítulo 1. El sonido. Podemos entender a la música como una organización de sonidos y silencios en el tiempo, con una finalidad estética. Por lo que podemos hablar desde ahora que esa finalidad estética no es otra cosa que el propósito de lo que llamamos música. El tiempo es el medio en el que existe y en el que se construye y desarrolla, mientras que sonido y silencio son la materia prima con la que se ensambla la música. Son el agua y arcilla con la que se crean todas las manifestaciones musicales que han existido en la historia de la humanidad, y ahí sí no hay debates, se puede decir que todas. Donde sí pueden surgir más preguntas es al cuestionarnos, ¿qué es el sonido? La RAE define al sonido como sensación producida en el órgano del oído por el movimiento vibratorio de los cuerpos, transmitido por un medio elástico. Desde ahí nos podemos poner bien filosos, porque esta definición nos dice que el sonido no solo es lo que sucede en el medio físico, sino que incluye a lo que nosotros interpretamos de él, lo que nuestros oídos perciben del mundo. El sonido es una consecuencia del movimiento y de la interacción de los objetos. Si golpeamos un objeto, lo más probable es que tal impacto genere un sonido. Las definiciones por parte de la física nos cuentan que el sonido es el resultado de la vibración de las partículas de un medio, ya sea gaseoso, sólido o líquido. Por ejemplo, un sonar en el océano, donde se distingue el medio que es la fuente y al medio en el que se propaga el sonido. Y estas son condiciones que realmente definen y moldean al sonido. No es lo mismo el sonido producido por golpear un metal que un trozo de madera, una roca o una hoja de papel. Así como este sonido no será el mismo si se propaga por un tubo de metal, el fondo marino o el aire. Es más, ni siquiera será el mismo sonido si en estos diferentes escenarios hay cambios de temperatura u otro objeto corta la propagación del mismo. Qué complejo es el sonido, si lo piensas. Estamos rodeados de sonidos por todos lados. Nosotros mismos generamos sonido todo el tiempo. Y aquí es donde la teoría musical realiza una primera distinción, por lo menos en su forma más tradicional y ortodoxa. Si todo lo que nos rodea produce o propaga sonido como resultado del movimiento y perturbaciones constantes, si el sonido es la mitad de los ingredientes para hacer música, entonces, ¿todo sonido sirve para crear música? Dependiendo en qué año y contexto se realice esta pregunta, o incluso a quién la preguntes, la respuesta será diferente. Como si hubiera un umbral que separa el sonido que sí se puede usar para hacer música del que no. Para fines de este video, nombraremos a ambos lados de este espectro como sonido musical y ruido. Si le preguntáramos a un compositor barroco cómo se debe usar el sonido, te daría toda una serie de reglas inviolables del por qué y cómo, en su contexto, ni siquiera los propios sonidos que sí se consideran musicales se pueden usar libremente. Si le preguntas a Merzbow o a Thurston Moore de Sonic Youth, probablemente te dirán que entre más ruidoso, más ambiente. Pero incluso estos últimos aceptarán que están transgrediendo o deformando las barreras de lo que es aceptado como un sonido musical. De hecho, ese es su manifiesto, su finalidad estética. Una de las concepciones más generales de lo que se le llama sonido musical puede ser que es reconocible el uno del otro bajo ciertas características, en donde en los extremos del espectro estaría un sonido puro, determinado, definido, reconocible y en cierta medida imitable. Y en el otro extremo estaría el ruido blanco, al que se le dio ese nombre justamente porque en la teoría del color, la luz blanca se descompone en toda la gama de colores visibles, como en el experimento de Isaac Newton que fue usado como portada del Dark Side of the Moon de Pink Floyd. Es decir, se le dice ruido blanco porque es un sonido tan complejo que es como si estuviera compuesto de cientos de sonidos simples y están tan amalgamados que son irreconocibles el uno del otro, como si todos los sonidos estuvieran ahí dentro, enmarañados y apretados. Que por cierto, el ruido blanco contiene todos los sonidos que son escuchables por el oído humano, mas no quiere decir que estos sean todos los sonidos que existen. De hecho, existen sonidos que nosotros los humanos somos incapaces de escuchar. Y aún así, cuando escuchamos el ruido blanco, por nuestra manera de escuchar, le prestamos mayor atención a las frecuencias más agudas que a las graves. Esto es inconsciente.
por lo que existe otro sonido artificial, el ruido rosa, que también contiene todos los sonidos escuchados por el ser humano, pero con una preferencia a acentuar las frecuencias graves. Este ruido es utilizado para estudiar y analizar cómo se comporta el sonido en su propagación dentro de un recinto o auditorio. Aún así, aunque se resalten los graves, no podríamos realmente distinguir un sonido del otro. Esto es, como si fuera una maraña de hilos y estambres de grosores y colores diferentes, muy enredados, en la cual tenemos que buscar un hilo específico y que ni siquiera sabemos cuáles son las características del hilo que buscamos. En ese caso, y con este ejemplo, ¿cuáles son las características que hacen reconocible a un sonido del otro? Ahí estaríamos hablando de las cualidades del sonido: duración, intensidad, altura y timbre. Dentro de estos conceptos, algunos son más abstractos que los otros. La duración es posiblemente la más sencilla de entender. La existencia de un sonido que se propaga en un medio es a veces más efímera que la de otro sonido. Podríamos decir entonces que hay sonidos cortos y sonidos largos. La intensidad. Algunos sonidos mueven de manera menos agitada una menor cantidad de partículas del medio en el que se propagan que otros sonidos. Por lo tanto, la existencia de su recorrido en tal medio pasará más o menos desapercibida. No es lo mismo escuchar pasar un avioncito de papel que un avión de pasajeros. Uno aplica más o menos presión a las partículas de aire que lo rodean. La altura. Este es un fenómeno explicado por la vibración que sucede en el objeto que genera el sonido. Si en el mismo intervalo de tiempo vibra menos veces, el sonido será más grave. Por el contrario, si el objeto vibra más rápido, el sonido será más agudo. A esta variable se le llama frecuencia. Frecuencia es el número de veces que aparece, sucede o se realiza una cosa durante un periodo o un espacio determinado. Esa es la forma intelectual de entender la altura. La más amigable es escuchar ejemplos de una altura grave y una altura aguda. El timbre. Esta es posiblemente la cualidad del sonido más abstracta, pues la variable que la determina es la composición del material que genera el sonido. Por ejemplo, si tenemos varios objetos, uno de metal, uno de madera, una cuerda tensada, y se disponen a generar un sonido pensando en que lo van a realizar con la misma intensidad, la misma duración y a la misma frecuencia, es decir, la misma altura, el resultado será diferente en cada uno de estos casos. Simplemente el material del que esté hecho la fuente de sonido afectará de forma sutil, pero significativa al sonido en cuestión, e incluso el propio objeto puede generar distintos timbres según cómo se manipule. Esto se debe a que ninguno de estos objetos está generando un sonido puro. En realidad, lo que sucede es que al sonar la nota generada por el objeto, esta trae de invitadas a otras notas, que al oído son menos perceptibles, pero que innegablemente están ahí. Esta combinación y balance de cuáles de estos sonidos invitados son más o menos perceptibles cambia de un objeto a otro. Esto es lo que genera el fenómeno del timbre. En otras palabras, dependiendo del material del que esté hecha la fuente de sonido, algunos de estos sonidos secundarios serán más notorios. Y para nombrar esas diferencias, sin tener que sacar un espectrograma, usualmente se recurre a utilizar términos subjetivos para describir un timbre. Se puede decir que un timbre es brillante, oscuro, áspero, sucio y demás.
Pero todo esto es simplemente una interpretación y entendimiento más de la realidad que nos rodea, pues la existencia del sonido, por lo tanto, del movimiento mismo, es algo que supera y antecede a toda teoría musical, así como de toda la complejidad de la luz. Los humanos solo apreciamos y distinguimos una pequeña porción del todo. Con el sonido sucede igual, por lo que la existencia del sonido musical es de cierta manera una historia que nos creamos y nos contamos para entender a la realidad compleja que nos rodea. Una historia que escribimos desde lo que alcanzamos a percibir, desde la pequeña rejilla que son nuestros sentidos. Pero oh amigo, qué historia tan bella y tan bien contada. Por cierto, cuando dije que uno de los extremos en el espectro en el que reconocemos y distinguimos al sonido musical del ruido era un sonido puro, bueno, hice trampa, porque en la naturaleza es imposible encontrar sonidos puros. Pero eso parece ser tema para otro capítulo de esta telenovela. Eso fue todo por esta ocasión. Recuerda que puedes seguir a Soundless en sus redes sociales, así como si te gusta tanto este contenido que quieres apoyar su creación, tus donaciones en Patreon serán siempre bien recibidas, así como las de estos sonidos puros y castos aún más raros de encontrar en la naturaleza, que se llaman Joxis, Lot y Antonio Campa. Además de que quiero agradecer al pedagogo musical Alejandro Castro y al ingeniero en audio Orlando Muñoz por su colaboración en la revisión de este guión para la realización de este video. Muchas gracias. Y gracias a ti por ver este video. Nos vemos o escuchamos hasta la próxima.